La naturaleza está compuesta por un conjunto de ecosistemas interdependientes y equilibrados. Las plagas surgen cuando una especie se desarrolla demasiado, provocando un desequilibrio. El miedo a que las plagas afecten a los cultivos ha hecho que el ser humano pasara a poner veneno en su propio alimento. Todos los insecticidas fosforados, que son los que más se utilizan en la actualidad, fueron inventados por los alemanes en la Primera Guerra Mundial para matar a sus enemigos. Otros que no son fosforados, como la cloropicrina, es el gas mostaza, que también inventaron como guerra química, como arma química para los alemanes, para sus enemigos en la Primera Guerra Mundial. Entonces la agricultura tradicional, la agricultura de los pueblos, se vio como un campo de batalla y nació la Revolución Verde. Venenos que servían para matar japoneses, para matar alemanes, vamos a matar insectos. Y el campesino fue transformado en un soldado. En lugar de un cultivador, de un culto de la tierra, se vio en un ser de muerte para todo, para las plantas, para los animales, para el agua, para el aire. La plaga más importante y la peor que hay es el hombre. Eso es la plaga que ella misma será capaz de destruirse, ¿no? Los individuos han generado resistencias a los propios venenos. El fenómeno de las resistencias, que yo creo que prácticamente está instalado en casi todos los organismos que producen plagas o enfermedades, es un problema insoluble, porque ellos han sido capaces de desarrollar unos mecanismos tales que detoxifican el veneno. Y por decirlo de una manera clara, el veneno les sirve de alimento, engordan con el alimento, con el veneno. Tenemos que pensar que los insectos llevan en la Tierra miles de millones de años antes que el hombre, que han sobrevivido a glaciaciones, a meteoritos, a cambios en la composición de la atmósfera, a todo. Por lo tanto, hay que comprender eso y saber que si han sido capaces de adaptar a una atmósfera sulfurosa, por ejemplo, se van a adaptar a cualquier veneno que nosotros intentemos meter, por muy bueno que sea. Y esa es la historia del hombre con el control de plagas y enfermedades. Los insectos generando poblaciones cada vez más virulentas, más resistentes, y el hombre detrás intentando encontrar sustancias más sofisticadas para superar esa resistencia. La partida, en todos los casos, siempre la han ganado los insectos. Si no los podemos hacer desaparecer y tenemos las consecuencias de que se alimentan de nuestros propios venenos porque les hemos hecho cambiar, solamente tenemos un camino: entenderlos bien y convivir con ellos de manera que nos produzcan los perjuicios menores para nuestros intereses. Ese es el cambio, es tan sencillo y tan complejo como eso al mismo tiempo. Dentro de estas estrategias, de estas terapéuticas que se proponen desde el punto de vista agroecológico, no podemos olvidar las estrategias de control biológico. Bueno, la fauna útil como tal, hay diferentes tipos de actuaciones, pero normalmente se trata de insectos que parasitan o depredan otros insectos, ¿no? Tienes que criar el insecto útil que quieres criar, el huésped sobre el que se alimenta y este huésped tienes que hacerlo criar sobre un material vegetal. Dependiendo de qué cría sea, de qué insecto útil, pues esas tres cosas van cambiando. Nos encontramos ahora en una de las salas de cría de Cryptolemus montroncieri, que es un tipo de mariquita, un coccinélido, que es un depredador exclusivo de una plaga que es el cotonet. El cotonet, llamado científicamente Planococcus citri, es una plaga de los cítricos y de frutales y algunas ornamentales que lo que hacen es disminuyen el rendimiento de la planta, del árbol. En estas bandejas de patatas vamos a contaminarlas con la plaga. Vamos a ponerles larvas de cotonet y entonces estas patatas van a ser absolutamente infestadas de cotonet para posteriormente añadirle el depredador, la mariquita depredadora, para que se coma el cotonet. El cotonet, cuando ya se ha desarrollado, genera este obisaco, que es toda esta masa algodonosa. Ahí pone los huevos
y ahora es el momento adecuado para soltar adultos ya de la mariquita de Cryptolemus, que se alimenta precisamente de estos huevos y de las larvas recién nacidas. Aquí ya hemos soltado los adultos de Cryptolemus y estos adultos en el cotonet ya han puesto los huevos, y de ahí tenemos ya pues miles de larvas y adultos de Cryptolemus. Entonces lo que vamos a hacer es, los insectos vienen dentro de este bote, nosotros vamos a abrir el bote y vamos a ir paseando por el campo. Y ellos mismos van saliendo y se dirigen a los árboles y localizan a la plaga y empiezan a alimentarse de ella y ponen huevos en los ovisacos de esta plaga, y nada más nacer las larvas ya empiezan a alimentarse, y la segunda generación y tercera son las que realmente controlan la plaga en campo. Hace 2 campañas, hace 2 años, en Almería había 400 hectáreas en control biológico. En una sola campaña pasaron a 11.800 hectáreas y no usan químicos. Han introducido los insectos masivamente, que se los dan multiplicados. Entonces, ¿qué están haciendo ahora los agricultores? Aunque no son ecológicos muchos de ellos, aquí hay agricultores ecológicos. ¿Qué es lo que están haciendo? Pues lo que están haciendo es ni más ni menos intentar ellos la forma de multiplicar esos insectos. ¿Cómo se integran esos insectos? Pues se pueden integrar comprándolos y soltándolos en el campo, se pueden integrar criándolos nosotros por medios artesanales, como hacen muchas empresas, muchas cooperativas, o se pueden integrar atrayéndolos a través de la flora espontánea, de la flora de nuestros setos, de nuestros ribazos. En la agricultura convencional, la visión de la plaga es como un enemigo, mientras que en el control biológico lo que se busca es encontrar el desequilibrio para intentar equilibrarlo lo máximo posible, ¿no? Mientras que en el control químico se pone toda la fuerza en simplificar las poblaciones, en simplificar el sistema, en erradicar todo lo que nos está molestando. En el control ecológico el enfoque es el contrario, no queremos simplificar, lo que queremos es crear complejidad, complementar. La madre del cordero, la base es hacer un buen diseño en las plantaciones. En el caso de cultivos herbáceos, las rotaciones, las asociaciones de cultivo, una preparación adecuada del suelo, con el aporte correspondiente de materia orgánica para estar trabajando con un sustrato vivo y no con un sustrato inerte, el diseño de las plantaciones, es decir, la orientación, el marco de plantación para que la ventilación sea adecuada. En el control biológico, como en todo, lo que interesa es la prevención. O sea, cuando aparece una plaga, significa que ya algo se ha hecho mal hace tiempo. Por ejemplo, aquí el tema del repilo asusta mucho a la gente, a los olivicultores. Y yo puedo deciros que aquí llevamos 10 años sin utilizar nunca, nada, no hemos utilizado cobre, para nada. Y la incidencia de repilo es mínima. ¿Qué hacemos? Pues aclaramos los olivos para permitir que tengan luz, que luche contra ese hongo y aire. El que el propio árbol se defienda a sí mismo de ese ataque es lo que nos va a permitir que haya una menor incidencia en próximos años. Es todo el sistema. Hay que volver a utilizar las variedades autóctonas que nos devuelvan el sabor que se ha perdido con los híbridos que se venden actualmente, evaluar en esas variedades autóctonas sus resistencias naturales a esos patógenos, puesto que no en vano llevan muchos años en el cultivo. Hay que manejar el cultivo de manera equilibrada, de manera que fuera los excesos de nitrógeno. El exceso de nitrógeno es terrible para sensibilizar las plantas a las enfermedades y a las plagas, es terrible. Es decir, hay que revisar todo el sistema agrícola y en cada caso concreto buscar el equilibrio. Por principios, el manejo de plagas y enfermedades, su control en producción ecológica es
relativamente más fácil que en la convencional porque trabajamos con sistemas más plurales y más diversificados y con sistemas que son más estables. Cierto es que cuando alguna incidencia, algún problema fitosanitario pues, empieza a ocasionar problemas serios en los cultivos, a la hora de actuar la gama de herramientas es más limitada que en la producción convencional, sobre todo la gama de herramientas químicas. Bueno, en este momento tenemos algún tipo de producto en el mercado convencional, en el mercado ecológico que se puede utilizar. Tenemos Bacillus, tenemos el aceite de Neem, tenemos alguna cosa que se puede utilizar. Y en un caso dado, pues se utiliza, ¿no? Siempre con mucho cuidado cuando es necesario y si puede ser cuando empiece la plaga, no cuando la plaga esté fuerte. Y siempre de una forma muy superficial. O sea, no decir, no, como tengo este producto, yo cada 3 días lo voy a utilizar, no. Aquí principalmente el problema fundamental son los ácaros, y normalmente con azufre en polvo, haciendo, si hay la infestación es muy importante 2 veces a la semana, y si no, con 1 vez a la semana, desde que empieza a tener la mata más o menos 1 metro, tienes que ir tratando y bueno. Con la gestión que llevamos de la diversidad de la parcela, tanto cubiertas vegetales como setos, conseguimos un equilibrio en el cual las plagas no llegan a ser de gran importancia. En este momento, con un único tratamiento al año se consigue un nivel de sanidad adecuado, mientras que los vecinos químicos necesitan realizar 2 y 3 tratamientos. Creemos que esto es fruto del equilibrio conseguido entre la diversidad biológica presente, como digo, tanto cubiertas espontáneas como setos, como el no realizar tratamientos agresivos para no estimular las plagas que tienen los cítricos. Hombre, es una cosa fundamental y yo siempre lo he dicho desde que estoy en agricultura ecológica y lo diré, que todo el mundo que trabajamos, y más que trabajamos con productos que con química, tenemos que pensar un poquito que si esos productos químicos algo nos afectará a nosotros, y si nos afecta, pues tenemos que tener cuidado. Sabemos que la mayoría o una gran parte de los fitosanitarios presentes en el mercado son cancerígenos o teratógenos. Teratógenos quiere decir la capacidad que tienen para producir malformaciones o alteraciones. Estamos cometiendo una incoherencia con nuestra propia vida, una imprudencia, y no voy a decir que un delito porque es muy fuerte. Da igual que analicemos en focas de Alaska o que analicemos aves que sobrevuelan el Sáhara, encontramos en toda la cadena trófica, en los animales, en la vida presente en cualquier parte del planeta, una cantidad importante de insecticidas y de fungicidas residuales. Y ya cuando saltamos a entender lo que estaba pasando con los animales, empezando por los primeros que lo vieron con las gaviotas azules del lago Ontario en Estados Unidos, cómo los machos se habían feminizado y las hembras se habían masculinizado, de manera que las gaviotas hembras anidaban hembra con hembra y los machos macho con macho, y los huevos eran güeros. ¿Eso por qué no puede pasar en los seres humanos? Pues claro que puede pasar. De hecho, hay investigaciones que han intentado demostrar cómo el uso de pesticidas, por ejemplo, pues para despiojar a los niños cuando tienen piojos en la cabeza, pueden tener una relación con la baja de fecundidad de los varones en las sociedades desarrolladas en este momento. De manera que el nivel de espermatozoides que tienen los jóvenes actualmente es menor que antiguamente y por lo tanto llegan a niveles que no pueden fecundar a una mujer. La Unión Europea lo que ha ido haciendo durante los últimos 5 años sobre todo es ir retirando del mercado muchos productos fitosanitarios porque no se ha podido demostrar la no inocuidad de sus residuos. Recordemos que el Tratado de Maastricht, del que muchas veces nos olvidamos, fue una conquista social importante en la Unión Europea. Y el principio de precaución del Tratado de Maastricht recogía que no hay que demostrar
que una cosa es peligrosa para la población o para el medio ambiente. Lo que hay que demostrar es que no tiene efectos sobre la población, sobre el medio ambiente. Mientras que eso no se aplique, estaremos siempre haciendo lo mismo. Así que yo espero que un día ese principio de precaución los Estados lo adopten y lo apliquen. Por si no, tendremos episodios muy graves que muchas veces se silencian en la prensa. Mira, la principal plaga del olivar es la mosca del olivo. La mosca pica la aceituna y hace una galería, y no es tanto ya lo que la mosca se puede comer, como lo que la larva se puede comer, como lo que perjudica la calidad del aceite de la aceituna que está con larva. Para la mosca lo que hacemos es medidas preventivas, colocando trampas con atrayente alimenticio. Como esta trampa que tenemos aquí, que solamente pues le echamos azúcar y vinagre, un poco de atrayente para que la mosca mediterránea pues no nos pique lo máximo, que nos pique lo mínimo posible. Trampeamos masivamente con Tripac, trampeamos con M3 y trampeamos también con un producto quimioesterilizante, simplemente para una serie de pruebas que está haciendo la Cátedra de Patología Vegetal de la Escuela de Ingenieros Agrónomos. Esta sería la forma que luchamos contra ceratitis, a base de trampeo masivo. No tratamos el naranjo para nada, sino lo que hacemos es trampear para disminuir el número de ceratitis en la finca. Bueno, yo soy nativo de Laujar, yo nací en Laujar y bueno, como toda la Alpujarra prácticamente se bajó a la zona de la costa, de Almería, para hacer agricultura intensiva, que es la que había, ¿no? Como agricultor que era en ese momento. Yo estaba echando un producto que se metió por la piel, ¿no? Con las temperaturas que hacían tan grandes, ¿no? Pues lo metió por la piel y me intoxiqué. Entonces, pues el médico, bueno, lo primero que te hace el médico cuando llega es ¿qué has estado echando? Le dije lo que estaba echando, bueno, pues un contraveneno, pero al final, pues tomé un poco de confianza porque fueron 3 veces seguidas y me dijo, y tocó la coincidencia que 2 de ellas fue el mismo médico y me dijo, bueno, o te vas o tú aquí no puedes seguir, ¿no? Ese fue ya un poco el planteamiento de qué iba a hacer yo como agricultor, ¿no? Y bueno, y yo ya no quería seguir más con los productos químicos. Y lo que hice, pues bueno, pues buscar un terreno otra vez en mi pueblo, en Laujar, y dedicarme a la agricultura. Pero a la agricultura ya, una agricultura que el veneno sea nulo, que no hubiese veneno de ninguna clase. Nos encontramos en la Albufera de Valencia, en los campos de arroz que se instalan alrededor. Y aquí vamos a ver un método de control ecológico de plagas, digamos un método no invasivo, que consiste en la instalación de una serie de estaquitas, como esta que tenemos aquí, y que no son ni más ni menos que un palito de madera con una esponjita en la parte superior. Esta esponjita tiene una feromona, que es un atrayente de insectos macho, para que puedan copular con las hembras, y es una sustancia que trae específicamente a la plaga que queremos controlar, que es el Chilo supersalis. De esta forma, el macho cuando se acerca a los campos no encuentra la hembra para copular y así podemos controlar el nivel de población. No eliminamos la plaga, pero sí evitamos que nos dé problemas en el cultivo. Creo que, dadas las condiciones de la crisis ecológica actual, dadas las condiciones de crisis desde el punto de vista de la rentabilidad de la actividad agraria, no va a quedar más remedio que practicar un modelo de agricultura que sea más sostenible, tanto desde el punto de vista ambiental como desde el punto de vista social como económico. Eso no puede encontrarse más que en la agricultura ecológica. El futuro a corto plazo lo veo incierto, a largo plazo creo que es necesario producir ecológicamente. No podemos estar castigando el medio
por más años. De lo que muchas veces se nos criticaba, que en agricultura ecológica no utilizábamos las tecnologías modernas, ahora resulta que lo moderno, lo que utilizan las empresas punteras, son los productos que se habían propuesto desde la agricultura ecológica hace 30 o 40 años. Plagas vienen como puede venir en convencional, lo que pasa es que en convencional pega tú 2 mochilazos, no hay títeres con cara, todos están muertos. Pero lo que tú te comes también está para morirte tú. Hombre, no me digas que no.